Vamos a calcular ahora el trabajo. El trabajo lo voy a calcular con la única expresión que tengo, que es P de oposición o P externa por delta B. O, lo que es lo mismo, P de oposición por el volumen del vapor por menos, el volumen del vapor a 120 grados menos el volumen del agua líquida a 0 grados centígrados. O sea, este sería el volumen final y este el volumen inicial. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si yo comparo el volumen del vapor con el volumen de 180 gramos de agua, o sea, 180 gramos de agua a vapor, y comparo ese valor con el del agua líquida, ¿cuál es muchísimo mayor? El del agua a vapor. El agua a vapor, ¿sí? Por eso el problema me dice que directamente desprecie este valor, o sea, este valor es despreciable. Por lo tanto, me va a quedar que la P de oposición por el volumen del agua vapor a 120 grados centígrados. Cuando alcanzó el equilibrio ese vapor, ¿qué presión tiene? Se alcanzó el equilibrio termodinámico. ¿A qué presión está ese vapor? A una atmósfera. Entonces, esta va a ser la presión del vapor de agua a 120 grados centígrados por el volumen del vapor de agua a 120 grados centígrados. Y ahora yo les pregunto, me dice que considere que el vapor es un gas ideal. ¿Estamos de acuerdo? P por B, ¿igual a qué es? NRT. nRT. ¿Sí? Entonces, el trabajo, o sea, despreciando el agua líquida, considerando que el vapor se comporta como un gas ideal, en este caso particular, el trabajo va a ser igual a nRT. ¿En qué unidades me conviene calcular el trabajo? Si yo el calor ya lo tengo en calorías y voy a querer calcular el delta E. También en calorías. También en calorías. Esperen que alguien me dejó algo. Se ve mal. ¿A alguien más le pasa? Sí, es cuando me corro que dejo ver. ¿Se ve borroso? Eso ya es transmisión. En todo caso, esperen que salga el video. Bueno, entonces, dijimos, trabajo es igual a nRT. Por lo tanto, trabajo, vamos a cambiar, trabajo va a ser igual a 10 moles por 2 calorías mol Kelvin por 120 grados, que son 393 Kelvin. Kelvin con Kelvin se me va, mol con mol se me va. Todo esto me da 7.860 calorías. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una duda. Sí. En el enunciado. Sí. Que dice, involucrados una vez alcanzado el equilibrio final. O sea, te dice que la presión es de una atmósfera. Y Sí. abajo con los datos te vuelve a decir que es una atmósfera. Sí. Ya con esos datos, ahí ya puedes decir que es a presión constante. Sí. Sí. Ah,
para yo darme cuenta. Sí, si te informan. Y en general, a ver, si les dijera que, si no les dijera que la presión es constante, pero les dice que la presión inicial y final es la misma, por más que la presión haya cambiado en el medio por alguna razón, considérenlo a presión constante. A menos que le digan que explícitamente cambia la presión, en general cualquier proceso es a presión constante. ¿Estamos? Perfecto. Bien, entonces tenemos calor, acá tenemos trabajo. Profe, yo le voy a decir una cosa. Sí. Yo te estoy resolviendo y el delta H me da distinto. O sea, no sé, el último valor yo vi que había puesto como que le había dado 2200, ahí, 2880 y ahí me da 1792. Es para avisarle porque por ahí después algunos se pone a resolverlo solo. A ver, ¿qué multiplicaste? A ver, ¿qué hiciste? Tenés que hacer 10 moles. El número de 10 moles por 8,96. ¿Por qué 8,96? Es de la guía del año pasado ese valor. Ah, perdón. Ojo que capaz que estás usando el calor... no sé. No, es que ese valor estaba en la guía del año pasado, profe. Ah, listo. Este año lo cambiaron. Me actualicé yo. ¿Estamos? Perdón. No hay problema. A ver, cualquier duda que le surja, estoy acá para resolverla, o sea, ver cómo puede ser. Pero sí, si es un valor, si cambiaron la guía, la verdad no me fijé. Bueno, ¿estamos? Profe. Sí. Viste que vos nombraste recién que cuando nos indican que la presión inicial y final es la misma, pero que en el medio no sabemos qué pasa, vos considerás como que el delta H, o sea, como que la presión no varía. ¿En esos casos también considerás que el calor es igual al delta H? A ver, seguramente en este proceso, cuando yo calenté la masa esta de agua, vieron que dijimos se podía recalentar en los costados y adentro estar más frío. Yo no sé si la presión se mantuvo constante, puede haber partes del sistema que estén a mayor presión que otro. De hecho, si se forma una burbuja en el agua cuando está hirviendo, eso se debe a cambios de presión, o sea, eso genera una presión que yo no sé si la presión a los 100 grados o acá a los 60 grados se mantuvo constante. Pero yo sé que el calor intercambiado en ese proceso, como ese sistema, por más que la presión del sistema cambió, la presión del medio ambiente fue la misma. O sea, es así que no se mantuvo constante. O sea, la presión externa nunca cambió. Por lo tanto, si la presión externa nunca cambia, el proceso ocurre a presión constante. O sea, si ocurre a presión constante es la presión externa la que es constante. Y como la presión externa es constante, es ese delta H es igual al calor a presión constante intercambiado. Ah, ok, gracias. De nada. Bien, entonces teníamos calor, tenemos trabajo, sale que calculamos delta E como calor menos trabajo. Y les tiene que dar 109.500 calorías. O 109,5 kilocalorías. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí vamos a lo que nos interesa calcular el día de hoy, que es el delta S del sistema y el delta S del universo. Para calcular el delta S del universo también vamos a tener que efectuar el cálculo del delta S del medio ambiente, ¿sí? Entonces, en este inciso A dijimos que el proceso era irreversible.
¿Cómo se define al delta S por definición? El delta S, ¿a qué va a ser igual? A la integral del diferencial de calor sobre la temperatura, ¿sí? Desde el estado inicial al estado final. Esto va a ser igual a la entropía final menos la entropía inicial, o sea, la variación de entropía, ¿sí? El delta S. Generalmente, si no se le pone nada, delta S representa el delta S del sistema, ¿sí? Si se le pone la U, representa el delta S del universo, y si se le pone el subíndice, MA, es el delta S del medio ambiente. Sí, a veces se le suele poner el S chiquito o no, pero estaría representando al delta S del sistema. El delta S del sistema es una función de estado, ¿sí o no? Sí, porque Vivi demostró que una integral de un proceso cíclico de esta función de estado vale 0, y eso se cumple para todas las funciones de estado. Bien, ese delta S, ¿a qué es igual? Al diferencial del Q reversible sobre la temperatura. En este proceso del inciso A, en donde el calentamiento se dio de una manera brusca, ¿podemos poner esta igualdad? Que el delta S va a ser igual al diferencial del Q reversible sobre la temperatura. No, entonces hay que tacharlo acá, porque el proceso real fue un proceso irreversible o no cuasiestático. Esa temperatura varió de una manera brusca, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular el delta S del sistema? Que seguramente lo habrán visto hoy en la clase de Vivi. ¿Qué tenemos que hacer? Imaginar un camino, ¿sí? O buscar un camino alternativo, adicional. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque el delta S es una función de estado. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que se mantenga el estado inicial y el estado final. Es decir, que esos dos puntos sean los mismos, que se mantenga. Entonces, ¿qué podemos acá, qué camino podemos buscar? Fíjense, buscamos un camino alternativo. ¿Y qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Qué caminos alternativos podemos emplear? Los mismos caminos que yo había diseñado en la parte derecha del pizarrón, pero cuasiestáticos, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? Pasando el agua líquida en una infinidad de termostatos que se encuentran a diferentes temperaturas. O sea, el aumento de temperatura desde 0 grados centígrados hasta 120 grados centígrados tiene que ser gradual, tiene que ser infinitesimal. Entonces, ese agua líquida pasaría por infinitos termostatos que van a diferir en un diferencial temperatura uno de otro, ¿sí? De esa manera yo haría al proceso cuasiestático, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué camino alternativo voy a buscar? Vamos a hacer lo mismo, pero de manera cuasiestática, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo hacemos ahora para calcular el delta S? Voy a borrar acá. Como el delta S es una función de estado, también voy a poder calcular el delta S global por la suma de los delta S de cada etapa. Yo tenía 3 etapas, ¿sí? Entonces, diseñamos un camino alternativo que es cuasiestático. Entonces, como el delta S es una función de estado, el delta S del sistema global va a ser igual al delta S de la etapa 1 más el delta S de la etapa 2 más el delta S de la etapa 3. Puedo sumar porque el delta S
es una función de estado. ¿Cómo hago para calcular el delta S de la etapa 1? ¿Se acuerdan que era el calentamiento del agua líquida desde 0 hasta 100? ¿Sí? ¿Cómo hago? Entonces, vamos acá al delta S de la etapa 1. Al delta S de la etapa 1 va a ser igual a ¿qué? A la integral ¿de quién? ¿Cómo hacemos para calcular el delta S de la etapa 1? De la variación del calor del sistema de esa etapa que coincidía con el delta H1, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para calcular acá el delta S de la etapa 1? Es correcto lo que dice la compañera. Entonces, tenemos que tomar el cálculo del delta H1 para esa etapa. ¿Se acuerdan cómo era? Era la masa del agua líquida por el CP específico del agua líquida. ¿Por qué? Por el diferencial de temperatura sobre la temperatura. Así me va a quedar el cálculo del delta S de la etapa 1. Y si yo resuelvo esta integral, ¿cómo me va a quedar esta integral? Fíjense que la masa de agua líquida y el CP específico del agua líquida son dos valores que permanecen constantes, por los que yo podría sacar esos dos parámetros fuera de la integral y directamente me queda la integral de IAF de diferencial de temperatura sobre temperatura. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Lo vieron hoy con Vivi? Y como la masa... ¿Cómo queda? Masa de agua por el CP específico del agua. Yo voy diciendo todo lo que estoy escribiendo para que ustedes puedan escribirlo en su papel, porque se ve bastante borroso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve? Perfecto. La integral de dt sobre t, como dijo la compañera, por el logaritmo de ¿qué? De t final sobre la t inicial, ¿sí? Así es como quedaría la fórmula para calcular el delta S de la etapa 1, que era el calentamiento del agua líquida. Entonces tomamos el calor del sistema, que en realidad era el delta H1. Ahí estaría, esta formulita quedaría así. ¿A todos les quedó claro? ¿Sí? Bien. Profe, Sí. En el primer término, claro, yo puse diferencial T sobre T. Masa de agua líquida por CP específico de agua líquido por diferencial temperatura sobre temperatura. La masa de agua y el CP son dos valores que permanecen constantes, por lo que los puedo sacar fuera del integral y directamente me queda la integral de IAF de diferencial T sobre T. Una vez que resuelvo esto, me queda como logaritmo natural de t final sobre t inicial. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Vamos a el delta S. No escribo todo junto porque no me da el pizarrón, pero ustedes pueden hacerlo todo junto. ¿Sí? Vamos al delta S de la etapa 2. ¿En qué se basaba la etapa 2? ¿Recuerdan que era el cambio de estado de agua líquida a agua-vapor? Sí, ¿no es cierto? Bien, y durante todo ese proceso, ¿cómo es la temperatura? Constante. La temperatura se mantiene constante en 100 grados centígrados o 373 kelvins, ¿sí? Entonces, como la temperatura se mantiene constante, yo directamente no voy a integrar esto, porque esto quedaría así, como la masa de agua líquida por el lambda de vaporización sobre la temperatura de vaporización. Como la temperatura se mantiene constante, acá directamente lo calculamos como el calor comprendido en este proceso, dividido la temperatura de vaporización. Acá podemos poner que esto va a ser igual al delta H de la etapa 2,
sobre la temperatura de vaporización. Y a modo de cálculos va a ser mucho más fácil porque ustedes ya tienen calculado el valor del delta H de la etapa 2. ¿Sí? Atención, algo muy importante que también les dijo Vivi en la clase teórica, las temperaturas para el cálculo del delta S siempre se ponen en temperaturas absolutas, siempre vamos a usar Kelvin para calcular el delta S, jamás pongan la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, fíjense que la temperatura de vaporización, ejemplo, que van a tener que usar es la de 373 Kelvin, que serían 100 grados. ¿Sí? Bien. Y vamos a la última etapa, el delta S de la etapa 3. ¿Cómo calcularíamos el delta S de la etapa 3? Entonces, también va a ser la integral del calor comprendido en esa tercera etapa sobre la temperatura, es decir, que va a ser igual a el diferencial de ese delta H de la tercera etapa sobre la temperatura. ¿Cómo se calculaba el delta H de la tercera etapa? ¿Recuerdan también que era un calentamiento de agua a vapor? Entonces, esto va a ser igual a N por el Cp molar del agua vapor por el diferencial temperatura sobre la temperatura. ¿Sí? Si yo resuelvo esta integral, ¿cómo me queda? Acá de nuevo, como el número de moles y el Cp molar son dos valores que permanecen constantes, los saco fuera de la integral y directamente resuelvo diferencial temperatura sobre temperatura. ¿Cómo me quedaría la fórmula de cálculo resuelta? Perfecto. De nuevo, específico del agua vapor por el logaritmo natural de la T final sobre la T inicial. ¿Sí? Ahora quiero que ustedes reemplacen por los datos y me informen cuál es el valor del delta S global, ¿sí? ¿Qué sería la sumatoria de los delta S de cada proceso? ¿Pueden hacerlo ustedes a eso? Y me dicen. ¿Cuál va a ser la unidad de la variación de entropía? Calorías sobre Kelvin. Calorías sobre Kelvin, exactamente. Recuerden siempre usar la temperatura en Kelvin, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense que en el primer término tienen que reemplazar por 180 gramos por el Cp específico del agua. El Cp específico del agua es igual a 1 caloría sobre Kelvin. Y la temperatura final sería 373 Kelvin y la temperatura inicial 273 Kelvin, ¿sí? Eso corresponde al calentamiento del agua líquida. El segundo término es bastante fácil de calcular porque directamente va a ser igual al delta H de la etapa 2, que ya lo tendrían que haber calculado con Darío, sobre la temperatura de vaporización, que es 373 Kelvin. Y el último calentamiento, que es el del agua a vapor, es igual a 10 moles por el Cp molar, que el Cp molar es de 8,96 calorías sobre mol Kelvin, por el logaritmo de la T final, que serían 393 Kelvin, sobre 373 Kelvin. Profe, ¿no es 14,4? O yo tengo anotado mal acá. El Cp específico, el Cp molar, Digo lo mismo. puede ser, Claro, abajo. puede ser, porque yo tengo la guía de otro año, capaz que se cambió. Sí, sí, Ah, sí, es lo que sí, pasó ayer también. sí, 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 Ese valor. cambió ese valor. Perfecto.
Bueno, entonces va a ser distinto como lo tengo resuelto, no importa. Ustedes me dicen, fíjense, nosotros podemos estimar el signo del delta S de todos modos, ¿sí? Porque sabemos que el delta H de la etapa 1 era un delta H positivo, ¿sí? Y fíjense que por esta fórmula, logaritmo de T final sobre T inicial, yo sé que acá está ocurriendo un calentamiento, esto va a ser mayor a 0. También sé que el delta H de la etapa 2 es una magnitud positiva, dividido la temperatura también me va a dar una cantidad positiva. Y en el último término, en donde también hay un calentamiento del agua-vapor, esto me va a quedar positivo. Fíjense que sin conocer los valores numéricos correctamente, yo puedo estimar si va a ser positivo o negativo mirando la estructura de la fórmula, ¿sí? Bueno, cuando tengan un resultado, me lo dicen. 322,36 calorías por Kelvin. ¿El delta S global? ¿La suma de los tres? Sí, la suma de los tres. Bueno, decímela de nuevo. A ver. A mí 315. 320. Está en la guía y es 322. Yo tengo 322,36, ¿sí? Pero tengo otro CP molar. Bueno, 320. Entonces, 322 con ¿cuánto? Más o menos. Con 36. Bueno, 4. Unidades, dijimos, calorías sobre Kelvin. Perfecto, fíjense que esta magnitud entonces es positiva. ¿Y qué significa que la magnitud sea positiva? Recuerdan que el delta S tiene un significado molecular. ¿Con qué está asociado la variación de entropía de un sistema? Con el desorden, exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la entropía del estado final es mayor a la entropía del estado inicial porque el delta S dio mayor a 0. Y eso significa que aumenta el desorden, ¿sí? Esta cantidad, esto ustedes anótenlo en su hoja, ¿sí? Entonces, aumenta el desorden del sistema. Aumenta el desorden del sistema. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Podemos tomar a este valor como criterio de espontaneidad? No. No. No, porque no es un sistema perfectamente adiabático. Exactamente. ¿Qué parámetros sí podemos tomar como criterio de espontaneidad? Y vamos a calcular ahora inmediatamente. Perfecto. ¿El delta S, les pregunto, del universo, siempre lo puede usar como criterio de espontaneidad? Sí, la respuesta es sí. El delta S del universo siempre lo voy a tomar como criterio de espontaneidad. Y para calcular el delta S del universo, antes, ¿qué tengo que hacer? Voy a borrar. Bueno, tengo que calcular el delta S del medio ambiente. El medio ambiente... ¿Quién sería en este problema el medio ambiente o el entorno que rodea el sistema? El termostato, perfecto, sería el entorno o el medio ambiente de mi sistema. ¿Y cómo fue la temperatura del termostato o del medio ambiente siempre? Constante, porque el termostato siempre estuvo a esa temperatura de 120 grados desde principio a fin. O sea que la temperatura del medio ambiente fue siempre constante. Y pregunto, el calor, ¿cómo era ese calor que intercambiaba el sistema con el medio ambiente? ¿Sí? Ese calor para el medio ambiente era un calor irreversible.
Pero para el medio ambiente, que funciona como un reservorio, ese calor va a ser siempre como. Sí. Si yo lo miro desde el lado del medio ambiente, el medio ambiente va a recibir ese calor que le está brindando el sistema. En valor absoluto, el calor que cede el sistema y el calor que recibe el medio ambiente son los mismos, son magnitudes iguales, pero van a variar en signo. ¿Por qué? Porque el sistema lo está dando y en este caso el medio ambiente lo está recibiendo. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta. Y el medio ambiente va a funcionar como un reservorio. Entonces, para el medio ambiente, ese calor va a ser siempre un calor reversible. Entonces, para calcular el delta S del medio ambiente, se define como la integral de menos el diferencial del Q del sistema sobre la temperatura del medio ambiente. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos entonces para efectuar el cálculo acá? Como el medio ambiente recibe ese calor y para el medio ambiente ya es reversible, no hay que buscar un camino alternativo en este caso, sino que directamente se puede calcular. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Acá, como menos el delta H global, porque era igual al calor global de todo el proceso, sobre la temperatura del medio ambiente. ¿Sí? Y el delta H global, ustedes ya lo calcularon con Darío. ¿Cuánto les había dado el delta H global? 117,4 kilocalorías. Es mejor que esto lo expresemos en calorías. ¿Sí? Entonces serían 117.400, a ver, 300 y pico daba, ¿no? 117. Perfecto, 117.360 calorías sobre la temperatura del medio ambiente. ¿Cuál es la temperatura del medio ambiente? 393 Kelvin, o sea 120 grados centígrados, pero recordemos siempre colocar la temperatura en Kelvin. Recuerden también poner el signo menos, en este caso. ¿Y cuánto da acá esto, el delta S del medio ambiente? ¿Menos? Sí, ¿cuánto? 298,73 unidad calorías sobre Kelvin. Sí. Fíjense que en este caso, si yo miro en valor absoluto el delta S del sistema y el delta S del medio ambiente, ¿cuál va a ser mayor? El valor del delta S del sistema es mayor en valor absoluto al delta S del medio ambiente. Y ya mirando estas cantidades en valores absolutos, puedo predecir acerca de la espontaneidad de este proceso, porque ahora, ¿qué voy a calcular? El delta S del universo. ¿Cómo se calcula el delta S del universo? Es igual al delta S del sistema más el delta S del medio ambiente. ¿Y cuánto da esto? Lo que yo les quería decir es que viendo las cantidades en valor absoluto, yo ya sé que el delta S es mayor al delta S del medio ambiente, entonces este delta S del universo va a ser como positivo. ¿Es así? ¿Cuánto da en números el delta S del universo? 23, sí, 23,7, perfecto, calorías sobre Kelvin. Fíjense que el delta S del universo entonces me da positivo. Y ahora sí, ¿yo qué puedo decir o qué sello le puedo dar a este proceso con este valor de delta S del universo positivo? ¿Qué puedo decir? Que el proceso es espontáneo.
espontáneo o irreversible. ¿Bien? Y era cierto, sí. ¿Vos dijiste que cuál es siempre criterio de espontaneidad? ¿El delta S? No, el delta S del universo es siempre criterio de espontaneidad y siempre lo puedo tomar para decir si un proceso es espontáneo o no. En este caso, el delta S del universo dio positivo, o sea, mayor a 0. Eso quiere decir que el proceso es espontáneo e irreversible, lo cual es cierto, porque el proceso que se dio fue ese calentamiento violento de agua líquida desde 0 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. ¿Sí? Y el agua se calentó, cambió de estado, hizo todo espontáneamente, o sea, irreversiblemente. Eso fue lo que pasó realmente. ¿Sí? Porque directamente yo coloqué la masa de agua adentro de ese termostato que estaba a 120 grados centígrados. Fue un cambio violento. ¿Sí?